Como venimos trabajando, todo el equipo que trabaja en el proyecto de investigación de siniestros viales aquí en la facultad, preparamos para el verano una serie de folletos. Estos folletos se armaron con información que nos brindaron los agentes de tránsito durante todo el año. Gracias a ellos tenemos una base de datos muy interesante, muy importante, y con esa base de datos nosotros la procesamos armando algunos modelos o ecuaciones estadísticas que nos sirven como para poder encontrar ciertas asociaciones y empezar a caracterizar al siniestrado. Nosotros dividimos los folletos por modo de desplazamiento, como para que aquel que circula en bicicleta regularmente pueda ir directamente al folleto de bicicleta, el que circula en moto, el de moto, peatón, automovilista, y también armamos uno para camionetas. En estos folletos van a encontrar información puntual con respecto a cada uno de los modos de desplazamiento y algunas características que son propias de ese modo. Por ejemplo, nosotros empezamos a trabajar con el peatón, por ejemplo. El peatón, encontramos que los siniestros que ocurren en verano con los peatones están asociados a días de buen tiempo, o sea, no están asociados a días de lluvia. Encontramos que durante la noche en Trenquelauquen, en el verano, existen ciertos siniestros o gran cantidad de siniestros que están vinculados a animales domésticos, objetos físicos inanimados y peatones. Entonces nosotros, agrupando estas tres variables, encontramos que ninguno de los tres tiene luz propia. Entonces hay que prestar atención en el tema de que el peatón, al no estar iluminado, se equipara al nivel de un animal doméstico que cruce la calle y que el automovilista o el motociclista no lo vea. También encontramos que, por ejemplo, con respecto a los siniestros en bicicleta, nos llamó la atención que la asociación que pudimos encontrar es con aquellos siniestrados que son mayores de 60 años. Esto es para prestar atención. Quienes circulan en bicicleta y son mayores de 60 años tienen que, creo yo, tomar otras precauciones al momento de circular. La visibilidad en la bicicleta también es un dato que tenemos que tener en cuenta, no podemos dejar de lado. Las bicicletas, lo que observamos en Trenquelauquen, que donde baja la luz natural, la verdad es que las bicicletas no se pueden ver correctamente. Entonces, tratar de aplicar ciertas intervenciones en estas características que pueda ayudar a que se vean, ¿sí?, que se puedan evitar siniestros. También encontramos que, la mayoría de los siniestrados en bicicleta, encontramos la asociación con que son hospitalizados, o sea que la gravedad del siniestro ya nos empieza a dar una referencia de que es importante. También analizamos, por ejemplo, van a encontrar en estos mismos folletos mapas. Cada uno de esos mapas contiene el lugar de las esquinas donde ocurrieron los siniestros. Entonces, si para aquel ciclista o motociclista que transita por la calle puede llegar a observar en qué lugares tienen mayor frecuencia los siniestros, y quizás de esta manera también poder evitar circular por esos lugares en ciertos horarios determinados. Encontramos, por ejemplo, en el caso de los automovilistas, encontramos que los siniestros ocurren predominantemente por la tarde, entre las 13 y las 20 horas, cosa que no ocurre con las camionetas. Me llamó la atención eso, que dividir a los automóviles y las camionetas por otro lado, ¿no? Y porque tienen otro porte, entonces teníamos que dividirlos inevitablemente. Con las camionetas, por ejemplo, encontramos que los horarios más frecuentes son durante la mañana y durante la noche, específicamente en la noche, entre las 21 y las 5 de la mañana. Es un horario por ahí poco frecuente, pero existe y fue relevante en el estudio. Encontramos una característica que fue similar en los automóviles y en las camionetas, es que los siniestros ocurren debido generalmente a una maniobra riesgosa. Entonces, a tener en cuenta, por ejemplo, acá podemos intervenir el tema de la velocidad. Nosotros ya lo veníamos observando durante el año y principalmente lo encontramos en el verano, que las velocidades, no son las que deberían ser. Ustedes imagínense que la velocidad máxima permitida en zonas de microcentro, en buenas condiciones climáticas, debería ser de 20 kilómetros por hora. La realidad es que nosotros observamos, hicimos puntos de observación, los ingenieros Felipe López Azumendi
y Silvina Benito, que son ingenieros salidos de nuestra casa de estudio, hicieron un trabajo muy puntual con el tema de las observaciones en las intersecciones y nos permitió caracterizar lo que sucede en el microcentro a lo que sucede en zonas cuando te empezás a alejar del microcentro. Son dos trenquelauques distintos. Por ejemplo, en el microcentro observamos que la presencia de motocicletas es menor a la que encontramos en zonas más alejadas. El uso del casco es mayor en el microcentro, en las motos digo, ¿no? Es mayor en el microcentro a lo que sucede cuando vos te empezás a alejar, encontrás que las motos circulan sin luces, circulan quienes conducen o quienes están subidos a la moto no tienen casco, me refiero al conductor y acompañantes. Bueno, son características que empiezan a cerrar un poco la definición del siniestrado. Quizás de a poquito vamos a poder ir planteando y sumando ciertas características como para poder identificar y poder trabajar y hacer intervenciones con un grupo de personas puntuales. El tema de prevención, vos sabés que es importante que suceda a todo nivel y para todo modo de desplazamiento, pero si nosotros fijamos ciertas características puntuales, como por ejemplo las edades, yo creo que va a facilitar mucho el trabajo de los agentes de tránsito porque van a poder hacer hincapié o hacer foco en estas características o en este grupo de personas. Con respecto a los automóviles se nos dificulta bastante las mediciones porque nosotros hubiésemos querido poder medir el uso del cinturón de seguridad. La mayoría de los autos tienen vidrios polarizados y no nos permitían ver como para observar y poder tomar una medición de eso como es el uso del casco, que es mucho más evidente. La realidad, yo te digo que nosotros vemos que el factor velocidad es el factor. Es un aspecto que no tenemos, la verdad que no tomamos conciencia de la importancia que tiene. Vos ten en cuenta un detalle, ¿no? Si a un peatón lo atropella un vehículo y ese vehículo va a 60 kilómetros por hora o más, la probabilidad de muerte de ese peatón es del 85%. O sea, tenés un riesgo elevadísimo de que el peatón muera en el siniestro. Ahora, si vos reducís a 35 kilómetros por hora, ese riesgo de muerte baja al 5%. Vos fijate en reduciendo un poco la velocidad, cómo vos podés evitar que la gente muera en el siniestro. A nosotros nos gustaría que se eviten todos los siniestros. La realidad es que nosotros nos enfocamos en aquellos siniestros que tienen una gravedad en la consecuencia de la persona. Muchas veces se habla del costo de los siniestros y realmente no se toma dimensión concreta de cuál es el costo. Si vos tenés un costo hospitalario, ¿sí?, de X cantidad de pesos, vos tenés que calcular que ese costo hospitalario representa solamente el 10% del costo total que genera un siniestrado vial. Porque esa persona, por un par de días, en el mejor de los casos, meses, o queda con incapacidades, esa persona no puede seguir trabajando en las mismas condiciones que tenía anteriormente, influye también en el grupo familiar. O sea, el problema del costo, lo que se ve hasta el momento es como la punta del iceberg. Hay toda una serie de costos asociados que en este momento de nuestro estudio no lo estamos relevando puntualmente, pero sí lo vamos a hacer seguramente más adelante.